Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Le doy gracias a Dios, benditos hermanos, por estarme permitiendo un bendito día más de su bendita presencia, de su bendito amor, porque toda la gloria es para Dios mediante Cristo Jesús, para poder ser un instrumento con todo temor de que cada palabra que salga de mi boca sea revelada e inspirada por su bendita presencia para edificación y para vida. Así que continuemos, bendito pueblo de Dios, con la enseñanza número 13 de la primera epístola de Timoteo, capítulo 5, ya concluyendo con los últimos dos versículos, que son el 24 y el 25. Siempre, bendito hermano y bendita hermana, le pido esta bendita palabra en mano para que constatemos que la palabra es de Dios y no de humana sabiduría. Así que le sigue dando instrucciones Pablo a Timoteo y hoy a la iglesia, consejos de Dios, recordando que la palabra está viva. Dice la palabra que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Mas otros se les descubren más después. Venir a juicio no está hablando aquí en este versículo, aunque se entienda así, del juicio final, sino venir a juicio es como dice en San Juan capítulo 3, que los hombres amaron más las tinieblas y no venían a la luz, a juicio, a la palabra, para que sus obras no fueran reprendidas, porque amaban más las tinieblas. Así que hay muchos que vienen a la bendita palabra de Dios, al juicio. Recordemos que también la palabra nos dice que nosotros tenemos que llevar un juicio, que Cristo Jesús es el gobernador y nosotros somos sus ayudantes para gobernar. Ya vimos el obispo que sepa gobernar bien su casa, porque si no, ¿cómo va a poder gobernar a los de la iglesia? Entonces, tenemos esa autoridad a los que hemos alcanzado una estatura espiritual delegada por Dios para enjuiciar, para dar la palabra, para enseñar el camino. Por eso dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que vengan al juicio, por sus obras, ¿verdad? Ya no vienen a la palabra, amaron más las tinieblas y se hacen patentes de que amaron más las tinieblas. Dice aquí, antes que ellos vengan a juicio. Más otros se les descubren después. Hay muchos que siguen viniendo hipócritamente, claro, ahorita lo vamos a concordar con el versículo de abajo, siguen viniendo, teniendo pecado, teniendo amistad con el mundo, siendo idólatras. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra de Dios nos enseña que hay dos árboles y que por sus frutos los vamos a conocer. Como ya le he dicho yo, la bendita palabra también nos dice, oh cristiano, muéstrame tu fe, muéstrame tu cristianismo sin obras en el mundo, de labios para afuera, y yo te voy a mostrar mi fe en la cruz. Yo te voy a mostrar mi fe saliendo del mundo. Así que los que tenemos un discernimiento, los que tenemos el privilegio de tener el entendimiento por medio de Dios, por medio de su amor, podemos nosotros discernir quién es un árbol que dé frutos buenos y quién es un árbol que dé frutos malos, quién es un cristiano engañado y quién es un cristiano verdadero. Por eso dice que muchos otros pecados de los hombres se descubren en el trayecto. Dios los va descubriendo por su manera de hablar, por su manera de caminar, por su manera de conducirse. Dice en el 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. O sea, las malas obras se hacen manifiestas. No pueden permanecer ocultas. Así que recuerde, por sus hechos los conocemos. Está hablando de obras. En una congregación en donde uno conoce la ley, en donde uno tiene la presencia de Dios
y sabe cuál es el camino y cómo debe de conducirse, cómo debe de tener la imagen de Dios. Y hay muchos que antes de que vengan a juicio, pues ya no vinieron a la palabra, le amaron más el mundo, eso se hace patente, pero hay muchos que siguen viniendo y que quieren tener a dos señores, quieren tener a dos amos, pero por sus obras, ya le dije, por su palabra, por su expresión, por su manera de conducirse todos los días y en la congregación, por la manera del compañerismo y no tener el fruto de Dios, pues son manifiestas que no son de Dios. Y recuerde que esas obras que no son de Dios vienen automáticamente por no tener el Espíritu Santo. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra nos enseña que nosotros únicamente somos instrumentos. Somos la guitarra, somos la flauta, y hay dos señores, los cuales quieren tocar ese instrumento, Satanás y Dios. Así que Satanás, pues una guitarra, va a tocar un rock, la va a aventar, la va a romper, ¿verdad? La va a tratar como los rockeros. Y Dios la va a tratar con cuidado y va a sacar una melodía de salvación por medio de usted. Entonces, esas son las obras, ¿verdad? Esos son los hechos por los cuales alguien que tiene vista, alguien que puede ver, alguien que tiene el Espíritu de Dios se puede dar cuenta y no vamos a ser engañados así. Entonces dice que no pueden permanecer ocultas, las obras no pueden permanecer ocultas, porque por sus hechos los conoce uno, no pueden permanecer ocultas. Vamos a empezar el capítulo 6, el último de la primera epístola de Timoteo. Dice la palabra: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Siempre nos ha enseñado la bendita palabra de Dios, que cuando nos llamó Dios, podemos nosotros estar trabajando como lo vimos en Pedro, porque recuerde que los que han dado un seguimiento, ya vimos en las epístolas de Pedro también, que el que trabaje y tengamos terrenales los soporte, que se sujete, no nada más a la vista de ellos, sino también cuando no están, para ganar a los que no son cristianos mediante el amor de Dios y mediante la conducta. Pero pongamos atención, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud. Y un yugo es algo que nos inclina, algo que nos lleva. De la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Está hablando del trabajo, del mundo, de la obra en el mundo. Si usted trabaja en una empresa, si usted trabaja en una escuela como maestro, si usted trabaja como fisiculturista, no sé, de ahí se deriva mucho. Tienen amos, tienen dueños que los contrataron. Ahora, bajo el yugo, permite Dios que cuando somos llamados y somos discipulados, trabajemos en ese yugo que nos jala para no permitirnos consagrar nuestra vida a Dios y llevar el yugo de Cristo Jesús, que es el amor, es la luz, y es estar trabajando en el campo que Cristo Jesús nos dio por herencia. Sí, sí se vale, porque a un recién llamado no se le puede quitar los ídolos, no se le puede quitar trabajo, no se le puede quitar el mundo. No se le puede quitar en un mes ni en 2 meses. Recordemos, uno cree, Cristo Jesús lo limpió por la fe, por haber creído que era un pecador, por haber aceptado el pacto de venir al conocimiento todos los días y ir creyendo y practicando los mandamientos. Ahora, es un proceso de años según el hambre y la sed que tenga cada ovejita, que la bendita palabra y los mandamientos son para irme sacando del engaño que trajo Satanás del mundo de la carne, pero mientras eso es,
yo puedo seguir trabajando para sustentar a mi familia, para sustentarme a mí, para pagar una renta, para X cosas. Ya hablamos también precisamente de no pondrás bozal al buey que trilla. También para cumplir con el mandamiento, dependiendo de la estatura espiritual, para poderle dar el tema del mandamiento, que es muy discutido el día de hoy porque no hay entendimiento de la paga a los representantes. Entonces, se debe de trabajar, ¿sí? Ahora, una vez que el discípulo entendió para qué fue comprado, para qué fue llamado y voluntariamente decide poner su cuerpo en sacrificio vivo, como dice en Romanos 12:1, que es vuestro culto racional, y estimarlo todo como basura para entregarse a Dios. Recuerde, no un neófito, no alguien que no sea santo. Ya vimos por eso en Timoteo las características de alguien que no por obras, sino por el poder de Dios, pueda tener esa inclinación de piedad. Ya vimos también lo que significa piedad. Es un fruto de la inclinación a las cosas espirituales y alejarme de las cosas que no son. Pero bueno, mientras esté en ese trayecto, mientras esté dándome un crecimiento Dios y tenga un amo terrenal y esté en ese yugo todavía, y que Dios, mediante la iglesia y mediante su presencia, me va a ir quitando ese yugo poco a poco, pero mientras lo tenga, dice Dios así: tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Y qué es todo honor? Recuerde que ya lo vimos en Pedro. Un respeto, una sujeción a la obra que se está haciendo y al pacto que yo tengo del trabajo, de las horas, de la hora de comida, del producto que debo entregar. No sé, hay pactos en cada contratación de parte de los dueños de empresas o de restaurantes, de hoteles o de lo que sea. Entonces, ténganlos en estima y honor, respétenlos, sean obedientes, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Porque claro, ¿verdad? Yo estoy trabajando en algún lugar y no voy a negar que soy cristiano, porque el que niega y no confiesa que es cristiano también es un cobarde, porque hay muchos cristianos que trabajan pero se callan, no dan testimonio, porque aunque sea un discípulo como la samaritana que vio a Cristo Jesús y fue a dar testimonio diciendo: creo que he encontrado al profeta, creo que he encontrado al que estamos esperando, porque me ha profetizado la verdad. Así que estamos hablando también que discípulos que todavía no tienen un crecimiento para consagrar su vida, pero que ya tienen el entendimiento de haber entrado por la puerta del redil y haber comprobado la buena voluntad de Dios, y no están diciendo que son cristianos, pues están negando su fe. Pero los verdaderos nunca van a negar que son cristianos. Ahora, si mi amo es terrenal y los que trabajan ahí son terrenales y me ven una conducta como las del mundo, de pereza, de estar haciendo mal mi trabajo, de tronarle la boca al amo, pues van a decir: ¿y se dice cristiano? ¿Y se dice conocer a Dios? Entonces, también la palabra de Dios nos enseña que si nosotros por medio del evangelio no podemos ganar a la gente, entonces honremos a Dios para que mediante su poder en nosotros y nuestra conducta muy diferente a la de los seres humanos, pues los podamos ganar para que le den gloria a Dios. Dice, por eso dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Y blasfemado, uno hace que lo blasfemen, porque Dios, su nombre no es blasfemo, que es salvación, que es Dios todopoderoso. Su nombre no es mentiroso. El que lo hace mentiroso es uno por su conducta. Entonces, es un mandamiento que nosotros tenemos, porque recuerde que somos la luz. Aunque seamos discípulos, tenemos una conducta, y una de ellas es honrar a nuestros amos y conducirnos en toda sujeción. Bien, dice en el 2, y los que tienen amos creyentes, ahora, cristianos, ya no del mundo, sino
yo tengo también, ahora fíjese bien, amos también. Hay discípulos que pueden tener algún negocio, que pueden tener también, es lo mismo, en lo que se están discipulando, ¿verdad? Amos, creyentes, que sean cristianos y que me haya contratado un hermano en Cristo Jesús, que me haya visto sin trabajo en el discipulado, ¿verdad? Y que me ha dicho, hermano, pues sabe que yo le doy trabajo, véngase, somos hermanos. Dice, no los tengan en menos por ser hermanos. Muy importante esto, ¿verdad? Yo soy, por ejemplo, dueño de una tienda y yo le pago a una persona, no sé, aquí en México, 300 pesos diarios, por estar 10 o 11 horas. Ahora, a un hermano no lo voy a tener en esa estima de darle un sueldo como cualquier otro. Porque así yo le digo, si yo, un hermano de carne, anteriormente me contratara, me va a pagar más que cualquier persona, porque soy su hermano. Ahora, aquí recuerde que ese vínculo, ese sentir de la familia, es cuando no pecamos, es cuando tenemos el Espíritu Santo, se da en automático, ¿sí? Y si yo tengo el Espíritu Santo, a ese hermano que me está pidiendo un trabajo por una situación que tenga económica de mantención, pues le voy a ayudar, le voy a dar más por ser mi hermano, ¿sí? Lo voy a tener en mayor estima. Dice aquí, sino servirles mejor, también viceversa, También el que trabaje para un hermano, no por ser, sírvale aún mejor todavía, por ser su hermano, sino sírvale mejor por cuantos son creyentes. Y amados, los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Así dice, y amados, los que se benefician en su buen servicio. Y ahí yo creo que nos beneficiamos mutuamente cuando nosotros tenemos el fruto de Dios. Porque yo como patrón le voy a dar a mi hermano, primeramente lo voy a ver como hermano, ¿verdad? Le voy a dar mejor paga y mi hermano me va a dar un mejor servicio de cuidar en todo momento. Esto es lo que tenemos que enseñar, esto es lo que debemos de exhortar a los que se están discipulando y están bajo el yugo de la esclavitud del trabajo. Bien, dice en el 3, si alguno enseña otra cosa que no sea la familiaridad, el amor al prójimo, la comunión, la hermandad, el fruto que tenemos que tener, no nada más si tengo yo un patrón terrenal, o si estoy trabajando, o si tengo algún hermano y yo soy el patrón, sino en todo momento en la congregación, en todo momento con todos. Ya vimos, al anciano, trátalo como padre, a la anciana como madre, a los jóvenes como hermanos, a las jovencitas como hermanas, a las viudas también. O sea, ese es un fruto de Dios, es una hermandad, es el ligamento que nos trajo para unir el cuerpo, para necesitarnos, para ver. Y ese, créame, bendito hermano y bendita hermana, que salir de la envidia, de la codicia, de aborrecer, de hacer distinciones en el mundo, que es un fruto venenoso. Cuando tenemos en este camino una familia y uno, por medio de Dios, puede dar este fruto, créame que se disfruta. Créame que es una riqueza que Dios nos mandó cuando hay esta armonía, cuando verdaderamente hay este fruto dentro de una congregación. Esto enseña y exhorta, le dice Dios a Timoteo, por medio de Pablo. Y así, todo ministro que está para enseñar la bendita palabra, esta es una de las muchos mandamientos que debemos de enseñar ampliamente cuando hay duda y extenderlo. Porque desde el Antiguo Testamento hay testimonio y hay como una sombra, concordancia sobre lo que estamos viendo de un cuerpo, de una unión, de la familia. Desde el Antiguo Testamento, Dios,
cuando les repartió las tierras que prometió, o más bien la tierra santa, ¿sí? Se los repartió para estar juntos, no para estar regados, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Tú te vas a Siria, ahí te voy a dar un lugar, tú te vas a Egipto, ahí te doy una herencia. No, se las dio a las tribus, tribu por tribu, tribu por tribu, y a los sacerdocios para que fueran uno solo, un solo pueblo, como hermanos. De hecho, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que los judíos que usan la ley mosaica, ellos sí llevan a cabo, aunque no tienen el espíritu, pero sí llevan a cabo la hermandad, se ayudan mutuamente. Allá no hay gente pobre. Allá sí ve uno de ellos que un hermano está amolado y su familia está amolada, se ayudan, se juntan para ayudarle. Bueno, dice entonces en el versículo 3, si alguno enseña otra cosa, desde la que vimos, desde primera de Timoteo, bendito hermano y bendita hermana, recuerde todo lo que hemos visto, advertencia contra los falsos maestros, con las falsas doctrinas, que se tenía que poner obispos, diáconos, referente a los requisitos que Dios puso, que el ministerio de la piedad era santo, era intachable, irreprensible, ¿verdad? Que iba a venir apostasía, que iba a venir tiempos en que la gente no quisiera, pues esto tenemos que predicar, esto tenemos que cuidar, esto tenemos que guardar, esto tenemos que enseñar. No reprender al anciano y todo lo que hemos visto, que espero que lo esté guardando en su corazón y lo esté usted recapitulando, leyendo la bendita palabra y repasándola, pues esto es lo que tenemos que enseñar. Esto es lo que se debe de predicar en una congregación. Y si hermano y hermana, si usted va a una congregación donde no le hablan de muerte, donde no le hablan de santidad, donde no le hablan de perfección, donde no le hablan de que de una sola mujer, si no le hablan de todo lo que hemos visto, échese a correr de ahí. Porque esto manda a Dios que enseñemos nosotros. Ahora, bien, ¿habrá otro que enseñe otra cosa? Claro, claro que sí, pero fíjese bien lo que dice aquí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sanas, sanas. Mire, este es un árbol de medicina. Esta palabra, este pan, este maná es medicinal. ¿Por qué? Quita codicia, quita avaricia, quita odio, quita aborrecimientos, quita el fruto y la imagen del diablo que el ser humano tiene en el mundo. Quita todo eso. Entonces, esta bendita palabra sana, sana, sana para poder tener este bendito fruto. Pero sana, que aunque yo en su momento me cueste trabajo hacer un mandamiento, pero lo haga con amor y lo haga porque sé que me va a sanar a mí, entonces después de un tiempo usted va a comprobar la fidelidad y el cambio de un corazón de piedra a un corazón de carne. Usted va a comprobar que las cosas viejas pasaron, que he aquí, usted es una criatura nueva, una criatura conforme a la imagen de Dios espiritual. Pero si a alguien le parece dura la palabra y enseña otras cosas, fíjense lo que dice, y no se conforma con las santas palabras, las sanas palabras de nuestro Señor Jesús y de la doctrina, porque doctrina es enseñanza y Cristo Jesús es el maestro. Por eso tenemos la boca abierta. El que enseña no soy yo. Estamos versículo tras versículo. Y no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora, muy importante esto. Ya vimos lo que es piedad. Piedad es tener la inclinación a la cruz. Piedad es tener la inclinación al campo, al amor, al prójimo, al morir al mundo. Ahora, esta sana doctrina precisamente me va alejando mediante el discipulado, mediante permanecer, mediante la obediencia, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y recuerde,
para alcanzar la estatura del varón perfecto es porque ya quedé sano, sano de mi corazón. Ahora, y de la doctrina que es conforme a la piedad. Ya lo vimos. Ahora, si una persona enseña cosas diferentes y enseña otra doctrina, fíjese bien, hermano y hermana, no lo digo yo. Ahí está la ayuda de Dios. Ahí está el amor de Dios por medio de este medio de YouTube a los que son humildes y van a otras congregaciones. Sí creen Dios. Fíjese lo que dice. Está envanecido, coma. Empezamos en el versículo. Está envanecido. ¿Qué quiere decir? Van, predican, dizque trabajan, están disfrazados como ángeles de luz, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza, y sus ministros no es maravilla, que sus ministros también se disfracen de hipocresía, pero todo lo que están haciendo es en vano, tanto para sus vidas como para las ovejas. Están envanecidos, están dañados, están con mentira. No hay una obra que les sirva para edificar. No hay una obra que hagan para atesorar y les valga allá arriba donde no hay ladrón y polilla. Porque cuando llegue nuestro Señor Jesucristo a pedirles cuentas, les va a decir: Señor, Señor, les van a decir ellos, en tu nombre sacamos demonios, en las plazas dimos la palabra, y les va a decir: todo fue en vano, no los conozco, hacedores de maldad, no los conozco, ese no era el camino era la piedad, el camino era irreprensible, santidad, la cruz, rectitud, quitar lo malo, el amor a Dios, el amor al prójimo. No sé quién eres. Entonces, están envanecidos, nada sabe de las cosas espirituales. Predican cosas terrenales, predican prosperidad, predican y engañan a la gente diciendo que son salvas. Entonces, aquí lo está diciendo Dios, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de las palabras. Ahora es muy importante, delira. La palabra delirar es cuando alguien ya está muriendo. Es cuando alguien ya no tiene sus 5 sentidos. Es cuando alguien se está volviendo loco. Es cuando alguien empieza a hablar de cosas irreales, de fábulas. Ahora, esto no lo digo yo, porque ya le he vuelto a repetir. Bendito pueblo de Dios. A mí me han dicho muchas veces, el hermano critica, el hermano juzga. No tenemos la boca de Dios abierta. Yo nada más soy un instrumento, únicamente. Bienaventurado el que le crea a Dios. La palabra es de Dios, no es mía, y está hablando de representantes, porque de eso trata Timoteo, que se disfrazan, que dicen que son cristianos, pero recuerde lo que acabamos de ver. Unas obras se hacen patentes dentro de la congregación por sus hechos. Si yo tengo la palabra de Dios y me dice cuál es el fruto que debe de tener un hermano y un representante, vaya, que ya sería muy tonto yo, que aún viendo, que aún leyendo y aún teniendo entendimiento, me deje engañar por alguien que no tenga el fruto que Dios exige. Y que si yo me quedo escuchando, ¿qué me va a enseñar? ¿Puras cosas vanas? Como dice aquí, puras cosas que está delirando, y empiezan a cuestionar y a contender contra la palabra de Dios. Que no fue en una cruz, que fue en un madero, que no es cierto, que los trabajos no los debes de dejar, que el hermano está loco, que las escuelas, ¡ay! ¿Cómo? Que no de... Y empiezan a cuestionar y a delirar contra la piedad, contra la santidad y contra el pacto que Dios trajo por medio de Cristo, que es nuestras vidas, y honrar, glorificar y estar a los pies de Cristo Jesús. Y así se la pasan contendiendo y delirando contra la palabra de Cristo Jesús. Dice, fíjese bien, acerca de cuestiones, porque empiezan a preguntar, ¿y tú qué? ¿Y tú es? Y mire, Dios dice que con ellos no les echemos pelas a los cerdos. Llega una ovejita, por ejemplo,
y dice, oiga pastor, oiga apóstol, ¿qué pasó? Mire, esta enseñanza de YouTube, mire lo que dice pues no sé, elemento, ¿no? ¿Usted qué? No, está loco, ¿cómo crees? Cristo te ama, y empiezan a cuestionar y a preguntar con palabras vanas. Entonces dice así, fíjese bien, de palabras, las cuales nacen, porque el fruto de esto, envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Por qué nace eso? ¿Por qué se da ese fruto? Porque en el momento en que yo voy a escuchar a un demonio que está en contra de la doctrina y me quedo ahí, se me sale el Espíritu Santo y esto que estamos viendo es un fruto de la carne, es un fruto del diablo, es el alimento de los demonios dentro de un ser humano. De eso se alimentan, de nosotros, de enfermarnos, de ponernos estas cargas. Ahora, vemos en Gálatas 5:22, usted ahí se da cuenta de cuál es el fruto de la carne y de cuál es el fruto del Espíritu Santo. Y esto que estamos hablando aquí de envidias, pleitos, blasfemias, idolatría, ira, viene como un fruto de cuando se me sale el Espíritu Santo y me entra el adversario. Es un fruto que se da en automático. Nacen. Ahora, recuerden, nosotros nacemos espiritualmente. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Yo peco y yo otra vez me vuelvo carnal y nace ese fruto dentro de mi corazón. Palabra de Dios. Entonces, a mí me dicen muchas veces, ¿verdad? El hermano, yo siempre se lo voy a decir para que tenga mucho cuidado. El hermano dice que todos tienen demonios, que los cristianos tienen demonios. No, no lo digo yo. Todo aquel que es hipócrita, todo aquel que no tiene un fruto conforme al Espíritu Santo no tiene a Dios. ¡Tan! El árbol se conoce por sus frutos. Lo acabamos de ver. ¿Para qué nos engañamos? Ahora bien, el ciego, el que peca, no puede ver un árbol bueno, ni puede ver un árbol malo. Está ciego. Entonces, se necesita para poder tener nosotros la luz, que la luz me alumbra y me hace ver el engaño de Satanás, hay un precio. Se necesita fe. Y la fe va acompañada con acción. Y la acción es tomar mi cruz y hacer todos los mandamientos. Ahora, entonces mire, sigue todavía el fruto de Satanás. Hay disputas. Primero vamos a ver, envidias. ¿Qué es la palabra envidia? Bueno, sabemos que estando en la carne, yo puedo envidiar a lo mejor el puesto de apóstol, puedo envidiar el hablar en lenguas, puedo envidiar a la mujer de mi prójimo, puedo envidiar su carro, puedo envidiar su ropa. Eso es de la carne. Ese es un fruto, una carga, un veneno de Satanás. Pleitos. En las congregaciones, pues llega a haber grupos, llegan a haber pleitos, ¿verdad? Que unos dicen, es que esto es así, no, es que es así. Y total, como nadie tiene la verdad, y en sus razonamientos cada uno se pierde porque ya no tienen el Espíritu Santo, empiezan a pleitar. Blasfemias. Empiezan a blasfemar contra la verdad, contra Dios, contra Cristo, contra la doctrina y contra los verdaderos siervos que predican la verdad. Malas sospechas. Y aquí empiezan ellos a decir, yo pienso que este pastor anda con una vieja. Yo creo que el hermano, yo creo que estos son hipócritas. Y empiezan a inventar y a tener malas sospechas sin que les conste algo. Dice, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento. Y así están disputando, ¿va? Están peleando congregación contra congregación, que lo primero, como yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, cuando yo me he encontrado a alguien que entre comillas se dice cristiano, alguna ocasión, una de muchas ocasiones, pero para que podamos entender esto, alguna ocasión yo iba a dar un servicio y iba en
en un transporte público y iba yo leyendo la Biblia en el transporte público. Se me quedaba viendo un señor al lado mío, en el otro asiento, y me preguntó una pregunta, disculpe, sí, dígame, ¿usted es cristiano? Sí, yo también, mire, ok, qué bueno, hermano, le di un abrazo, me da gusto. Y lo que primero me preguntó, ¿qué cobertura tiene? Desde ahí, por su forma de hablar y con el entendimiento que me ha dado Dios, nada más, para empezar, supe que no tenía el Espíritu Santo. Y le dije, ¿qué cobertura tiene usted? Y me dijo, yo tengo la cobertura me dijo una iglesia y somos pentecostales. Le digo, muy bien, yo tengo la cobertura de Dios y de Cristo por la santidad y por la cruz de Cristo. Tengo la cobertura porque me humillé bajo la poderosa mano de Dios. Y yo no necesito de hombre ni de nadie para tener una cobertura, porque eso no es bíblico. Yo sí, siempre digo con amor para ver si abren los ojos. Entonces, ahí empieza, ¿no? Es que, ¿usted qué es? Dígame, bautista, pentecostal, séptimo día, y si yo le digo algo contrario a lo que es, van a empezar los pleitos y las disputas. Pero es que ustedes, no bautizan así, pero es que ustedes cantan puros himnos y ustedes bailan, y bueno, olvídense, hermano y hermana. Y eso se da, y se sigue dando, y se dio. Y este es un fruto por no tener el Espíritu Santo, el cual Dios permite que se genere para tener ese yugo y ese fruto que no edifica para nada y que es una carga. Entonces dice, fíjate bien, disputas necias de hombres. Aquí está disputas necias. Y cuando dice necias, es que si yo disputo es porque fui necio. ¿Necio a qué? A la palabra y a la verdad. Que muchas veces aquí, a los ex hermanos que ya tienen ese fruto, se les dijo, hermano, por favor, mira, Dios dice, por favor, no seas necio. Ya, sí, me arrepiento. Y lo volvían a hacer. No importa el pecado, estoy hablando en general, porque el que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer de las obras del diablo. Y apareció con su boca, apareció con su palabra y por medio de una iglesia. Para deshacer. Pero hay gente necia y necia. ¿Cuál es el fruto que van a tener? El de la carne, el de los demonios. Entonces, disputas necias de hombres corruptos. Y aquí, fíjense, aquí está la contestación. Pongamos atención. Corruptos. Dios nos habla de la puerta ancha y la puerta angosta. La puerta ancha es el mundo, todo lo que va a ser destruido. Todo lo que va a ser quemado cuando venga Dios y Cristo se le llama corrupto, a todo lo que no es eterno. Y incorrupto es todo lo que pertenece. La fe, el amor. Van a apretar, esos nunca se van a ir. El amor es eterno. Por eso los primeros dos mandamientos es la obra de Dios. Pero todo lo que son deseos de la carne, es corrupción. Entonces ya está hablando, son los que aman el mundo, son los que no quieren salir del mundo, son los que quieren todavía deleitarse y agradar al hombre. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, todos vamos a ser probados en un momento. Yo tengo, se lo digo como con amor, como testimonio para la gloria de Dios. ¿Sí? Estamos hablando de corrupción. Una vez que, como yo le dije que fui el primero que Dios escogió de ambas familias, tanto de mi esposa como la de que yo tengo de carne, que todos éramos católicos, y que a mí me llamó primero, muy bien. Tanto mi familia de ella como la familia de carne, me empezaron a rogar, y después de bautizados y después de ser cristianos,
que no dejara las cosas del mundo, que por favor, que de que iba a mantener a mi esposa, que abriera el salón de fiestas que había yo cerrado, que quisiera esto. Y yo les dije, ¿verdad? ¿Sabes qué? Si yo me vuelvo corrupto y busco esas cosas, tengo el peligro de perder el entendimiento. Y me decían, y me invitaban a bodas, me invitaban a navidades, me invitaban a 15 de septiembre, y yo preferí mejor, porque dice la palabra que el que agrada al hombre no es siervo de Dios. Eso lo dice en Gálatas capítulo 1. Y yo por no agradar a mi suegra, a mi suegro en su momento y a mi familia, me voltearon la espalda por mucho tiempo, hermano y hermana. Pero Dios no me la volteó. Cristo no me la volteó. Por el temor de perder el entendimiento y de querer agradar al hombre a las cosas corruptibles. Yo preferí perder, pero Dios me la regresó. Mi suegra tiene ya 90 años, sigue subiendo, 91, sigue en la palabra. Mi esposa, Dios me la regresó. Mi hijo, gracias a Dios, ya Dios les dio un tamaño espiritual, tiene 25 años, da palabra también. Y vaya, con paciencia, Dios nos va a probar con las cosas corruptibles. Ahora el peligro, porque muchas veces uno se va a las cosas corruptibles por agradar al hombre, como el primer pueblo. El primer pueblo, muchos creían en Cristo, pero ¿sabe qué hacían? Por temor a no ser expulsados y rechazados por ellos, no lo confesaban, por agradar. Entonces, aquí está, ¿a quién amamos más? Si a Dios. Recuerde que dice también la palabra, el que ame más a madre, a padre, a hermano, antes que a mí, yo no he venido a traer paz entonces, he venido a traer espada, para que el padre pelee con el hijo, para que el hijo pelee con la madre, y para que los enemigos sean los de su propia casa, si no me aman a mí primero. Amén. Entonces, la corrupción, ¿verdad? Yo entonces busco las cosas de la carne que me alejan y que son ídolos, entonces Dios me deja con un velo. Me quita el entendimiento. Ya hemos visto, bendito pueblo de Dios, que la verdad, el discernimiento está si tengo a Dios adentro. Él es el que me revela, Él es el que me dice, pero si se me sale el maestro, acuérdense que ya hemos visto ese tema muchas veces a los que han dado un seguimiento. La vez pasada también me fui a Corintios para ver a quién se le revela, quién tiene el Espíritu Santo, y es el que está en la cruz. Es el que está siendo obediente. Es el que no está buscando las cosas pasajeras que van a ser quemadas. Por eso hay tantas doctrinas que se autodominan cristianas, que no tienen entendimiento, que deliran, cuestionan y pleitan. Entonces dice, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Quién los priva? Yo no los maldigo, hermano. La maldición es de Dios y la bendición es de Dios. Pero estamos por fe y depende de cada uno, ya no de un grupo, ya no de nadie, sino depende de cada uno, porque Dios se manifiesta a cada uno y le da su justo pago a cada uno, sea entendimiento o sea un velo para que perezcan como en el diluvio, que no tuvieron entendimiento para construir el instrumento en que se iban a salvar, porque venía una destrucción. Igual hoy, todas estas iglesias están sin entendimiento de lo que va a acontecer, del juicio final. Bueno, hombres corruptos, como dice la palabra. Y fíjese lo que dice, que toman la piedad como fuente de ganancia. Oh, Cristo santo, Cristo piadoso, el amor al prójimo. Sí. Lo toman, pero ¿sabe para qué? Para hacer mercadería, para quitar. Mira, hermano y hermana. Gracias a Dios por medio de este medio ha dado un fruto. Acabamos de tener el día de ayer a una persona que vino muy afligida, que tiene años buscando a Dios en diferentes doctrinas,
y se ha llevado cada decepción. No nada más he escuchado ese testimonio. Y que cuando se le predicó la verdad jamás la había escuchado. Y que me dice, es que mire, tengo este problema. Y le digo, ¿y le piden dinero? Sí, me piden dinero para ayudar a mi hijo, para ayudarme a mí, para darme la palabra. Y me piden siempre dinero. Mercadería. Toman como fuente de ganancia la piedad. Ahora, si usted ve una iglesia con instalaciones de lana, ¿de dónde sale esa lana? ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale lo que tiene el representante? Si tiene un negocito de una librería o un negocito, porque también tienen negocios del mundo. Estoy hablando de los hijos del diablo, los que engañan. Y no da para lo que tiene, pues solamente están haciendo mercadería. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que una de las cosas que más irrita al juez, al que va a juzgar algún día, es la mercadería en su casa. Muchos no lo entienden y no tienen ese temor. Cuando en la bendita palabra viva estaban haciendo mercadería y Jesús hace un azote de cuerdas, voltea la mesa de los cambistas, de todos los que estaban lucrando con la fe y llenándose las bolsas por la fiesta que se llevaba a cabo, que era la Pascua, y que con sus mismos hermanos estaban negociando. Jesús dijo, no hagan mercadería de la casa de mi Padre. Y tal enojo que le dijeron, ¿qué muestra nos das? ¿Qué muestra les doy? Que voy a destruir este templo para siempre y voy a levantar un templo en 3 días. De igual manera, hermano y hermana, hoy muchos templos que fueron de Dios ya están con chacales, ya están secos, ya están abandonados. Piensan que están bien, pero no, por mercadería. Y toman la Biblia, porque así se disfrazan, toman a Cristo, toman a Dios, que es la fuente de piedad, se disfrazan, toman la Biblia, hablan con versículos, tuercen los versículos y toman esta fuente de piedad para hacer mercadería. De igual manera, no tiene mucho, 3 meses, que también llegó, por la gracia de Dios, una persona que estuvo con los testigos de Jehová. Y venía y me daba testimonio y me decía, no, hermano, si yo dejé de ir porque a mí supieron que a mi padre le habían dejado un terrenito, sus padres, y le dijeron, después de 1 año, cuando se iba a bautizar a mi padre, que si se bautizaba, para bautizarse, tenía que poner las escrituras a nombre de ellos, que porque eso lo mandaba Dios. También, hermano, a mí me dijeron que tenía que usar falda, pero que ellos tenían tiendas exclusivas de los testigos de Jehová para usar la falda adecuada que Dios mandaba y que no podía yo entrar si me compraba una falda fuera de lo que ellos vendían. Mercadería. Porque una faldita de esas, en esos lugares, si me costó 20 pesos en paca, ¿verdad? Me la están vendiendo en 1,000 pesos, en 800 pesos. Entonces, es una asquerosidad, bendito hermano y bendita hermana, hoy, que toman como fuente de piedad a Dios, pero por mercadería. Así que yo le digo también y le hago saber, un apóstol, un pastor, cualquier representante que usted conozca, debe de tener lo necesario para vivir. Y voy a tomar como base a Cristo primeramente, que es nuestro ejemplo, que jamás tuvo un camello, jamás tuvo caballos, jamás fue trasladado en carreta, jamás lo cargaron en hombros, jamás lo esperaban para hospedarlo en una casa especial y darle alimentos diferentes, jamás con Cristo. Nos remontamos con los primeros apóstoles. Pedro, alguna ocasión, ya siendo un apóstol, le pedía a un enfermo oro o plata. Y Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata. ¿Cómo, Pedro? ¡Ah! Dios te maldice, Pedro.
Has de ser hijo del diablo, porque Dios bendice a los que aman con las bolsas llenas. Pedro no traía ni oro ni plata. Y le dijo, pero lo que te doy, levántate y camina. Pablo dijo muchas veces, yo sé tener en abundancia y sé tener hambre y no tener nada. ¿Por qué? Porque Pedro, no por su trabajo del mundo, sino por su trabajo en la obra, le llegaban ofrendas, le llegaban diezmos, le llegaban, y él, en vez de quedárselos y robárselos como hoy, los repartía aún de su bolsa y aún de su sueldo. Pablo dijo, porque yo con gusto seguiré dando de lo mío a los corintios. Y a veces se quedaba sin nada. Entonces vamos viendo, hermano y hermana, que Dios, hombre de Dios, siervo, con las cosas, y ese Dios mamón, como yo le explicaba la vez pasada, que tiene un poder, y le decía el por qué, porque Dios nos da lo necesario y nos dice, confórmense con el vestir y con el comer. Así son en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que llegó la verdad. Porque muchos dicen, ¿y qué pasó con David? ¿Y qué pasó con Salomón? El hermano tiene mentira. Están faltos de entendimiento porque todo el Antiguo Testamento era una sombra con figuras terrenales, con parábolas de las verdaderas riquezas que iban a venir. Porque hoy también, no sé usted, yo soy como Salomón. Tengo talentos de oro, que es la santidad. Vivo en abundancia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, son faltos de entendimiento, son corruptos, tienen un velo y tuercen las escrituras para hacer mercadería y para engañar a la gente. Ahora, palabra de Dios, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice la palabra? Y ahí está, hermano. Si usted lo hace o no lo hace, ya no es mi problema. Apártate de ellos. Pero hay muchos que se sienten dioses y que dicen, yo no voy a escuchar al hombre, hermano, voy a escuchar a Dios. Pues ya se quedó sin entendimiento, porque Dios no está en un lugar de esos. Ahí hay una cueva de ladrones. Y como les dijo Cristo Jesús, raza de víboras, serpientes, a los que enseñaban en aquel entonces. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, bien, no escuchan a Dios. Por eso el consejo de Dios es, apártate de ellos. Bien. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que yo le creí a Dios, porque ya le dije que a mí Dios me rescató con el Evangelio, por medio de una iglesia de estas, que tomaban como fuente de piedad, como fuente de ganancia la piedad, y hacían mercadería. Cuando yo lo supe, aunque estaba acostumbrado ahí, le creí a Dios y me aparté. Desde ese día hasta el día de hoy, jamás volví. Rompí los papeles que me dieron de mi bautizo, de un diploma de que terminé la escuela teológica de pastor. Rompí todo eso cuando vi que todo el grupo de representantes que se decían tomaban la piedad como fuente de ganancia. Y me aparté de ellos para siempre. Y sabe que por ese mandamiento, por no agradar al hombre, por no estar ahí, Dios me dio mucho más espiritualmente, discernimiento, y me dio un título en el corazón, no de papel. Entonces, toda la bendita palabra de Dios es consejo de vida. Todos estos son mandamientos. Recuerde, tenemos 800 mandamientos bíblicamente, un poco más de 800 mandamientos. Uno de los 800 es este, consejo de Dios. Apártate de ellos. Dice aquí en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahora ya te está hablando aquí, bendito hermano y bendita hermana, de lo físico, de las riquezas pasajeras, del dinero, de las casas, de los carros, de los deleites de comidas, quesos, tibón, cortes de carne, estirlón, arracheras, mariscos. Bien, fíjese bien, muchos tendrán eso. Yo no lo tengo, hermano, como Lázaro y el mendigo.
que el rico vestía de color púrpura y hacía banquete todos los días, y el mendigo deseaba las migajas, y estaba con llagas, y los perros le lambían las llagas. Entonces, sí, ok, ¿sabe por qué no lo codició? ¿Sabe por qué no lo deseó? Porque es mucho más la riqueza que Jesús y Dios me dan que esta. Porque aquí está, pero gran ganancia es la piedad, la inclinación a Dios, la entrega a Dios, la cruz, el amar a Dios y el amar al prójimo, el estar trabajando en su campo. Ahí está la comparativa, ojalá le crea a Dios. Yo no digo que aquellas también sean riquezas. Sí, de hecho, la palabra lo habla. Estamos hablando de dos reyes. Uno trae riquezas temporales corruptas y otro trae riquezas eternas. Cristo y Satanás. Ahora, usted no peca, usted gran ganancia, como yo ya le di testimonio del verdadero oro, de la comprensión, del poder, de la luz y de la esperanza viva que no se muere. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque este fruto es de Dios. El gozo, la alegría, es un fruto que viene en automático, que no necesitamos, porque Pedro, que no tenían dinero en sus bolsas muchas veces, estaban gozosos. Claro, hoy un cristiano falso, cuando le llega dinero, están contentos. Pero fíjese lo que está diciendo Dios. El Espíritu Santo, la obra de Dios, y es una ganancia que da un fruto de alegría, tenga o no tenga. Y yo le digo, hermano y hermana, como testimonio, yo tuve y comí sin gozo, comí sin alegría, comí con afán, comí con preocupación. Así también en Eclesiastés, a los que han visto esta enseñanza también, ese libro dice que Dios les permite ser ricos, les permite dinero, pero no el disfrutarlo. Pero la piedad es un mandamiento de gozo para todo aquel que quiere inclinar su corazón a la obra de Dios. Dice en el 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. ¿Por qué te aferras a las cosas corruptibles? Nací sin billetes en mi bolsa, nací sin centenarios de oro, nací sin plata, nací desnudo, nací sin nada. Así nací. Y todo lo que hay aquí, recuerde que no somos de aquí abajo. Recuerde que Dios hizo el planeta Tierra para que fuéramos peregrinos, extranjeros, gente de paso, para que no nos almodáramos aquí. Yo no puedo llevarme nada de aquí allá arriba. Sí, dediqué mi vida para comprar una casa. Sí, dediqué mi vida para darle a un hijo una carrera o a dos hijos una carrera. Y dediqué mi vida a eso, no me voy a poder llevar los títulos, no me voy a poder llevar mi casa, no me voy a poder llevar mis carros, no me voy a poder llevar mi fama que tuve aquí con el hombre. Eso no me lo voy a poder llevar, va a ser quemado. Pero lo que sí me voy a poder llevar es la obra que haga para Dios. Y para hacer su obra necesité haber sacrificado y muerto a todas esas ídolos que me quitan el mundo, que me quitan de amar a Dios, que me quitan de la obra de Dios. Entonces, ahí sí entra la palabra, atesoren donde no hay ladrón ni polilla. Aprovechen bien el tiempo, porque se les está yendo. Entonces, cada uno va a ser recompensado según la obra que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea buena o sea mala. Así que, si usted hizo buenas obras y sacrificó todo, lo pasajero, lo que da una alegría temporal que no es verdadera y es engañosa, pues usted entonces sí se va a poder llevar cosas espirituales allá arriba. Pero, hablando de cosas corruptibles, nada, según la palabra, nada se va a poder llevar aquí.
Otra vez, porque nada hemos traído a este mundo y habla del mundo, ¿verdad? Habla de las cosas carnales y sin duda nada vamos a poder sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, ponga atención, hermano, estemos contentos con esto. Aquí está. Confórmense con el vestir y con el comer, no con cosas de más. Aquí no le habla, por ejemplo, en estos tiempos, el que tenga 20 camellos, el que viva como los fariseos en la región más predilecta donde vivía Herodes, que ahí tenían su casa los fariseos, ¿verdad? No, hermano y hermana, ya le he explicado, yo antes no entendía esto porque escuchaba a predicadores que Dios sí puede darle riquezas a un ministro, que sí, no es cierto, mire, no hay un ser humano capacitado para que no lo envenene el poder y el dinero. Dios sabe perfectamente bien que el dinero tiene un poder. Y yo soy el primero que le digo que no estoy capacitado ni aún con el crecimiento que Dios me ha dado y que le tengo pavor y miedo a que Dios me mandara 10 o 20 millones de pesos, porque entonces, si fueran para mí, empezaría a pensar qué carro me voy a comprar, empezaría a ir a las agencias, empezaría a ir a ver pantallas, empezaría a ir a ver tecnología, empezaría a ir a ver salas, empezaría a ver, voy a meterle a mi casa esto, voy a hacer el negocio más grande y claro que me va a quitar todo el tiempo para amar a mi prójimo, para dar mi vida, son distracciones. Entonces, ¿qué, hermano y hermana? ¿Qué necesito en mi cuerpo? Mientras esté la comida y el abrigo, ¿para qué de más? ¿Para qué de más? Ahora, pero me gusta el cirlón, me gusta... Hermano, esas son cosas que ha metido el ser humano. Porque si la zanahoria, que es barata, le costara cada zanahoria $20, usted por presumido diría, tengo zanahorias, Dios me bendice. Y los frijolitos que no son tan caros, y la gente se compra las angulas, se compra el caviar y se sienten superior. Pues quiero decirle que el frijol es más nutritivo que el caviar. El arroz, las lentejas, baratas. Entonces, todo lo ha traído Satanás para sentirse superior a cualquiera. Aquí, ¿qué me importa traer unos tenis Nike o traer unos tenis buenos? Que no sean tan caros. Me sirven para lo mismo. Entonces, vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, confórmense con el vestir, con el abrigo y con el comer. Era lo que yo me adelanté y lo que le estaba diciendo yo de Pedro, de Pablo, de Cristo y de todos los verdaderos hermanos en Cristo Jesús que se dedicaron a las riquezas verdaderas, a la sabiduría, a la luz, a tener adentro a Dios, que lo demás, el oro, los talentos, la plata por dentro, por la que nos llevan a la vida eterna y no las corruptas. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que esta bendita palabra pueda llegar a su corazón. Yo me despido con un abrazo y el beso del Lóculo Santo. Si Dios quiere, mañana nos vemos en la enseñanza número 14, si Dios quiere.